Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de gestión de sistemas de la semana actual. Para ellos ya vamos a mostrar lo que tenemos planificado para hoy día. Hemos planificado algunas exposiciones ya del tema de avance del material que hemos asignado para esta asignatura, por lo cual tenemos ya una casilla de exposiciones. Me gustaría que vayamos preparando, por favor. Vamos a ir preparando por listas. Vamos a empezar con Daniel. Daniel Felipe, si nos puedes escuchar. Sí, Inge. ¿Me da un minuto y preparo la exposición, por favor, Inge? Ya, perdón, teníamos, a ver, Daniel, tú estás en la parte del 7.2, creo que es, ¿no? O no, del 7.3. Sí, sí, 7.3, Inge. Ya, vamos a ir por orden entonces. Empezamos con Joel, Jonathan, Celso y Miguel, si es que se encuentran. Está Jonathan, Eh, Miguel, Joel no está, ¿no? Jonathan, sí, Lick, un dato me da, lo voy a preparar. ya, está bien, Jonathan, te esperamos. ¿Se ve el Lick? Sí, se ve. Ya. Yo voy a estudiar yo voy a exponer sobre estudios de la viabilidad. Para todos los sistemas nuevos, el proceso de ingeniería de requerimientos debería empezar con un estudio de viabilidad. La entrada de este es un conjunto de requerimientos de negocio preliminares, una descripción resumida del sistema y como pretende contribuir a los procesos del negocio. Los resultados del estudio de viabilidad deberían ser un informe recomiende si merece o no la pena seguir con la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo del sistema. Las preguntas un estudio de viabilidad es un estudio corto y orientado a resolver varias cuestiones. Por ejemplo, contribuye el sistema a los objetivos generales de la organización. Dos, se puede implementar el sistema utilizando la tecnología actual y dentro de la restricción y coste y tiempo. Tres, puede integrarse el sistema con otros sistemas existentes en la organización. La cuestión de si el sistema contribuye a los objetivos del negocio es crítica. Si no contribuye a los objetivos, entonces no tiene un valor real en el negocio. Aunque este puede parecer obvio, muchas organizaciones desarrollan sistemas que no contribuyen a sus objetivos o que no tienen una clara declaración de estos objetivos. ¿Por qué no consiguen definir los requerimientos del negocio para el sistema? ¿O por qué otros actores políticos u organizaciones influyen en la creación del sistema? Una vez que dicha información se ha identificado, se debería hablar con las fuentes de información para descubrir las respuestas a estas preguntas. Algunos ejemplos de preguntas posibles son como, por ejemplo, ¿cómo se arreglaría la organización si no implementara este sistema? Dos, ¿cuáles son los problemas con los procesos actuales y cómo ayudaría un sistema nuevo a aliviarlos? Eh, Tres, ¿cuál es la contribución directa que hará el sistema a los objetivos y requerimientos del negocio? Cuatro, la información se puede obtener y transferir a otros sistemas de la organización. Y cinco, requiere el sistema tecnología que no se utiliza previamente en la organización. Seis, ¿a qué debe ayudar el sistema y a qué no necesita ayudar? En un estudio de viabilidad se puede consultar las fuentes de información, como los jefes de los departamentos donde se utiliza el sistema, los Jonathan, ingenieros de sol. perdón. Solamente estamos viendo, bueno, no sé, yo al menos estoy viendo solamente la primera diapositiva. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Uf, ¿qué habrá pasado?
A ver qué pasó, pues. Más bien voy a compartir toda la pantalla del link. Ya. Ya, a ver, ahora sí se ve el link. Ahora O, sí. ¿lo vuelvo a Ahora sí. exponer? ¿O desde dónde? Desde donde te quedaste nomás. Ya está bien. Ya, en un estudio de viabilidad se puede consultar las fuentes de información, como los jefes de los departamentos donde se utilizará el sistema, los ingenieros de software que están familiarizados con el tipo de sistema propuesto, los expertos en tecnología y los usuarios finales del sistema. Normalmente se debería intentar completar un estudio de viabilidad en 2 o 3 semanas. Una vez que se tiene la información, se redacta el informe de estudio de viabilidad. Debería hacerse una recomendación sobre si debe continuar o no el desarrollo del sistema. En el informe se puede proponer cambios en el alcance, el presupuesto y la confección de agendas del sistema y sugerir requerimientos adicionales de alto nivel para este. Eso sería todo, Luis. Ya. Desde tu perspectiva, Jonathan, ¿qué podemos concluir del estudio de viabilidad? Ya, como estaba diciendo, no, o sea, la viabilidad se hace más que todo en las preguntas, o más que todo sobre si el presupuesto va a ser un factor viable, o cómo se desarrolla la organización si no implementamos este sistema, o si requiere sistema de tecnología que no se utiliza, o sea, prever una organización. Básicamente sería eso, Inge. Perfecto. Entonces, muchas veces nosotros podemos encarar proyectos que tal vez no tienen el sustento presupuestario, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver eso. Ya, inclusive antes de hacer la propuesta, tenemos que ver la viabilidad de los proyectos para poder realizar una propuesta de acorde a los requerimientos y al presupuesto de la entidad que se le va a hacer, ¿no es cierto? Entonces, de ahí es que muchas veces nosotros decidimos hacer un determinado número de módulos o solamente con algunas funcionalidades básicas, proponer funcionalidades básicas para que el proyecto sea viable, ¿no es cierto? Y puedan tener una sustentación presupuestaria. Entonces, muchísimas gracias, Jonathan, ¿no? Silvic. Ya. Según Newton. Según Newton. Pero Newton está mal, yo puedo sacar algo. 2 más 2 es 4. Ya, tiene punto asignado Jonathan. Ahora vemos Celso, Miguel o Joel. Miguel creo que se encuentra, ¿no? Miguel, ¿nos escuchas? Miguel. Celso tampoco se encuentra, ¿no? Miguel al parecer no nos escucha también. No debe estar presente en la clase. Entonces, Joel tampoco se encuentra. Inge, disculpe, Inge, Miguel está hablando por el chat. Ay, perdón, perdón. Sí. Dice, ingeniero, buenas noches. Lastimosamente no hice mi presentación. Estuve muy sobrecargado con mis actividades viajando a diferentes lugares del interior. Es por eso que no pude cumplir con los trabajos del instituto. Ya está bien, Miguel. Bien, pasamos con el segundo punto, que es el 7.2.
Empezamos con Álvaro Fabián, Daniel Sánchez, no sé si se encuentra. No hay, ¿no? Daniel, Jimmy, Jesús e Igor. Silic. Igor sí está, ¿no? Jimmy tampoco. Ya. ¿Tienes preparado, Igor? Silic, ¿le comparto? Sí, por favor. Dame un minutito, vamos a poner 0 a los participantes. ¿Dónde está Igor? Ya. Ya. Bien, Igor, te escuchamos entonces ahora. Está bien, Inge. ¿Se puede ver, Inge? Sí, ahora sí. Ya. El punto que a mí me toca exponer es obtención y análisis de requerimientos. Es importante saber que la siguiente etapa del proceso de ingeniería de requerimientos es la obtención y análisis de requerimientos. En esta actividad, los ingenieros de software trabajan con los clientes y los usuarios finales del sistema, esto para determinar el dominio de la aplicación, qué servicios debe proporcionar el sistema, el rendimiento requerido del sistema, las restricciones de hardware y otros. La obtención y análisis de requerimientos pueden afectar a varias personas de la organización. Para esto es importante conocer lo que es el término stakeholder, que se utiliza para referirse a cualquier persona o grupo que se verá afectado por el sistema, ya sea directa o indirectamente. Entre los stakeholders se encuentran los usuarios finales que interactúan con el sistema y otros aquellos en la organización que se pueden ver afectados por su instalación. Obtener y comprender los requerimientos de los stakeholders es difícil por varias razones. Primero, estos a menudo no conocen lo que desean obtener del sistema informático, excepto en términos muy generales. Segundo, estos expresan los requerimientos con sus propios términos de forma natural y con un conocimiento implícito de su propio trabajo. También los diferentes stakeholders tienen requerimientos distintos que pueden expresar de varias formas. Y también el entorno económico y de negocios en las que se lleva a cabo el análisis es dinámico, inevitablemente cambia durante el proceso de análisis. Acá, cada organización, bueno, lo que tenemos que recalcar acá son las actividades del proceso. El primero es el descubrimiento de requerimientos. ¿A qué se refiere esto? Es el proceso de interactuar con los stakeholders del sistema para recopilar sus requerimientos. Segundo, la clasificación y organización de requerimientos. Esta actividad toma la recopilación no estructurada de requerimientos, grupos relacionados de requerimientos y los organiza en grupos coherentes. Tercero, ordenación por prioridades y negociación de requerimientos. Inevitablemente, cuando existen muchos stakeholders involucrados, los requerimientos entrarán en conflicto. Esta actividad se refiere a ordenar según las prioridades los requerimientos y a encontrar y resolver los requerimientos en conflicto a través de la negociación. Finalmente, la actividad del proceso número 4 es la documentación de requerimientos. Esto se refiere a que se documentan los requerimientos y se entra en la siguiente vuelta de la espiral, que se pueden producir documentos de requerimientos formales o informales. Acá podemos observar la gráfica de la espiral, que muestra un modelo muy general del proceso de obtención y análisis. Cada organización tendrá su propia versión o instancia de este modelo en general. Esto depende mucho de los factores locales, como la habilidad del personal, el tipo de sistema a desarrollar y los estándares utilizados. 。 。 。 。 。 。。 . 。。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Ya, bien, Igor, te escuchamos entonces ahora.
Sobre el descubrimiento de requerimientos, bueno, debemos conocer que el descubrimiento de requerimientos es el proceso de recoger información sobre el sistema propuesto y los existentes y extraer todos los requerimientos del usuario y del sistema de esta información. Las fuentes de información durante la fase de descubrimiento de requerimiento incluye lo que es la documentación, los stakeholders del sistema y la especificación de los sistemas similares. Sobre la etnografía. Bueno, acá podemos mencionar que los sistemas de software no existen de forma aislada, es decir, se utilizan en un contexto social y organizacional, y los requerimientos de los sistemas de software se pueden derivar y restringir según este contexto. Pero, ¿qué es la etnografía? Es una técnica de observación que se puede utilizar para entender los requerimientos sociales y organizacionales, como que un analista se sumerge por sí solo en el entorno laboral donde se utiliza el sistema, observa el trabajo diario y anota las tareas reales en las que los participantes están involucrados. El valor de la etnografía es que ayuda a los analistas a descubrir qué es lo que necesita, es decir, los requerimientos implícitos que reflejan los procesos reales más que los formales en los que la gente está involucrada. La etnografía es especialmente efectiva para descubrir dos tipos de requerimiento. El primero, los requerimientos que se derivan de la forma en la que la gente trabaja realmente. Segundo, los requerimientos que se derivan de la cooperación y el conocimiento de las actividades de la gente. Acá podemos mostrar un diagrama de la etnografía y la construcción de prototipos para el análisis de requerimiento. Esto nos indica que la etnografía se puede combinar con la construcción de prototipos. La etnografía suministra información al desarrollo del prototipo de la forma que se requieren menos vueltas o menos ciclos de refinamiento. Además, la construcción de los prototipos se centra en la etnografía de identificar problemas y preguntas que se pueden discutir posteriormente con el etnógrafo. Eso sería todo, ingeniero. Y bueno, a mí la parte que más me interesó del punto que expuse fue la de la espiral, donde muestra la obtención y el análisis de requerimientos, ya que es un proceso iterativo, y eso nos ayuda con una retroalimentación continua de cada actividad en base a las otras actividades. Es decir, que este ciclo comienza con lo que es el descubrimiento de requerimientos y termina con la documentación de requerimientos. Eso es todo, ingeniero. Ya, muchísimas gracias, Igor. Si te das cuenta, es lo que ustedes están utilizando, ¿no es cierto?, en el descubrimiento de requisitos funcionales del sistema, con la pila del producto, en la materia de análisis y diseño, por ejemplo, realizaron una pila de producto en donde se hace el descubrimiento de los requisitos y luego se los prioriza, ¿no es cierto? Hemos puesto columnas para priorizar y obviamente sí es un proceso iterativo, un proceso en espiral, como se lo menciona, que nos permite afinar los requerimientos, refinar los requerimientos, ¿no es cierto? Muchas veces los clientes piensan que ya lo tienen todo claro, sin embargo, a medida que se avanza en el análisis de los requerimientos, resulta que no es así, ¿no? Se tienen que refinar algunos requerimientos, como que el usuario pedía un punto B, pero por B se tiene que pasar por A antes de llegar a B. Entonces, ese tipo de situaciones siempre nosotros nos encontramos como desarrolladores de sistemas. Entonces, muchísimas gracias para aclarar más que todo lo que nosotros ya hemos estado haciendo. Sin embargo, es muy importante aclarar también que este procedimiento se lo debe llevar de una manera metodológica y tomando en cuenta las fases o puntos que ha mencionado Igor, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto de la obtención de requisitos. Bien, muchísimas gracias, Igor. Entonces, tienes una calificación de 2 puntos. Ya hemos hecho entonces el punto 7.2. Ahora pasamos con el 7.3. Perdón, ¿sí? ¿Puedo exponer? Soy Jesús. Jesús. Sí. Jesús, también te tocó este tema, ¿no? Sí. Ya, claro, Jesús, ¿tienes preparado? Sí. Jesús.
Ya, entonces te escuchamos, estimado Jesús. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, ahora sí se puede ver. Ahí. Me tocó igual lo que es obtención y análisis de requerimientos. Como mi compañera explicaba, en esta etapa los ingenieros de software trabajan con los clientes y los usuarios finales del sistema para determinar el dominio de la aplicación, qué servicios debe proporcionar el sistema, el rendimiento requerido del sistema, las restricciones de hardware, entre otros. Como ya se mencionó, una palabra clave para el estudio de esta son los stakeholders, o los que serían partes interesadas o los interesados, lo cual son personas o grupos, es una persona o grupo de personas afectados por el sistema, ya sea de manera directa o indirecta. Estos nos ayudan a obtener y comprender, algunos pasos que nos ayudan a obtener y comprender los requerimientos de los stakeholders serían algunos de estos, pues como son tan ambiguos o tienen diferentes interpretaciones, es fácil confundir algunos requerimientos. Para eso tenemos estos 5 pasos o estos 5 problemas. A menudo no se conoce lo que se desea obtener del sistema informático en específico. Ellos normalmente se expresan de manera general, los stakeholders. Expresan los requerimientos con sus propios términos. Diferentes stakeholders tienen requerimientos distintos y lo que se debe hacer es hallar concordancia entre ellos y resolver los conflictos. Factores políticos influyen en los requerimientos del sistema, puesto que esto aumenta la influencia de la organización. Y los cambios constantes del entorno o negocio o económico y emergen nuevos requerimientos. Luego, como ya mencionó mi compañero, tenemos actividades de proceso, que tenemos 4. La primera es el descubrimiento de requerimientos, el cual es el proceso de interactuar con los stakeholders del sistema para recopilar sus requerimientos. Como segundo tenemos clasificación y organización de requerimientos, que es la recopilación no estructurada de los requerimientos, es decir, sin ningún orden estricto. Ordenación de prioridades y organización de requerimientos. Ordenar por prioridad requerimientos y resolver conflictos entre los mismos, si esto hubiese. Documentación de requerimientos. Se documentan los requerimientos y retornan a la espiral. Los documentos pueden ser formales o informales. Descubrimiento de requerimientos. Es el proceso de recoger información sobre el sistema propuesto y extraer los requerimientos del usuario. Las fuentes de información durante esta fase incluyen la documentación. Los usuarios finales y gerentes certifican la aceptabilidad del sistema. Por ejemplo, si tenemos un banco, tendríamos algunos requerimientos de stakeholders, tales como los clientes actuales del banco, los que usan el banco actualmente, representantes de otros bancos alianza de ATMS, es decir, de cajeros automáticos, directores de las sucursales bancarias, personal de ventanilla de las sucursales bancarias, administradores de la base de datos, administradores de seguridad del banco, es decir, administradores de seguridad que administran y cuidan lo que es el sistema, personal del departamento de marketing, ingenieros de mantenimiento de hardware y software, reguladores de la banca nacional, es decir, los que aseguran que el sistema funcione correctamente. También tenemos otra manera de recopilar requerimientos, que es mediante los puntos de vista del sistema. El punto clave del análisis orientado a puntos de vista es reconocer todas las perspectivas y proporcionar un marco de trabajo. Podemos diferenciar algunos 3 stakeholders según los puntos de vista. Por ejemplo, el primero sería puntos de vista de los interactuadores, es decir, aquellas personas que van a interactuar directamente con el sistema. Volviendo al ejemplo del banco, serían aquellos que van a usar los cajeros automáticos o ATMs. Puntos de vista indirectos, aquellos que no van a utilizar el sistema personalmente, pero sí sus requerimientos influyen en esto. Puntos de vista del dominio. Representan las características y restricciones del dominio que influyen en los requerimientos del sistema. Tenemos puntos de vista específicos. Volviendo al ejemplo del banco, tendríamos lo que son proveedores de servicios al sistema y los receptores. Sistemas que interactúan con el sistema a especificar.
regulaciones y estándares que se aplican al sistema, fuentes de requerimientos no funcionales y del negocio del sistema, puntos de vista de la ingeniería que reflejan los requerimientos de las personas para desarrollar, administrar y mantener el sistema, puntos de vista de marketing y otros que generan requerimientos sobre las características del producto. Acá podemos ver un diagrama donde todos los puntos de vista se dividen en tres, en los que ya se había mencionado los indirectos, los interactuadores o los directos y los del dominio. En los directos tendríamos los del administrador de la biblioteca, finanzas, proveedores de artículos. El ejemplo del banco es todos estos puntos claves. Los interactuadores, los usuarios, personal de biblioteca. Dentro de los usuarios tenemos lo que son estudiantes, personal externos. De la biblioteca tenemos administradores del sistema, catalogadores. En el dominio tendríamos estándares UI y sistema de clasificación. También podemos ayudarnos de lo que son los escenarios. Los escenarios nos ayudan a obtener descripciones abstractas con ejemplos de la vida real. Ayudan a la descripción abstracta de requerimientos detallados, es decir, que los stakeholders nos darán sus requerimientos dependiendo un ejemplo en la vida real. Algo difícil de describir, pero que sí sabemos cómo funciona. Un escenario puede incluir una descripción esperada del sistema, descripción de flujo normal de eventos en el escenario, descripción de lo que puede salir mal y cómo manejarlo, información de otras actividades paralelas, es decir, actividades que se ejecutan al mismo tiempo, se realizan al mismo tiempo, descripción cuando el escenario finaliza. También podemos ayudarnos de lo que son casos de uso, una técnica basada en escenarios para la obtención de requerimientos. Como ya sabemos, un caso de uso requiere una impresión de artículos. Acá un usuario de la biblioteca requiere una búsqueda de artículos, impresión de artículos, administración de usuarios. Y el personal de la biblioteca lo que hace es brindarle el servicio a este. Y el proveedor, servicio de catálogos. Y de esa manera, como ya sabemos, podemos ir aplicando todo en base a escenarios, es decir, para recopilar lo que es más requerimientos. Y por último tenemos la etnografía. Los sistemas de software se emplean en contexto social y organizacional. A menudo satisfacer estos requerimientos es crítico. Para ayudar a esto es lo que viene la técnica de la etnografía, que lo que nos ayuda es entender los requerimientos sociales y organizacionales de manera implícita. Tenemos dos, lo que serían los requerimientos que se derivan de la forma en que la gente trabaja realmente, y dos, los requerimientos que se derivan de la cooperativa y conocimiento de las actividades de la gente. La etnografía se puede combinar con la construcción de prototipos. Y el diagrama que ya explicó mi compañero. Eso es todo, Inge. Bien, muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguna observación sobre lo que ya habíamos hablado, tal vez? ¿Complemento? Más que todo es interesante cómo se busca la forma de llegar a cumplir los requerimientos de lo que serían los stakeholders, ¿no? Las personas que utilizarán el sistema. Si bien hay un camino rígido, también hay un camino flexible, donde no hay que ser muy técnico, por así decirlo. Eso se escata. Ya, muchísimas gracias, Jesús. Muy importante, ¿no? Las recomendaciones que nos da y al aspecto bien complementario a lo que ya había expuesto Igor. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta ya en las otras materias, y no solamente en las materias, sino ya en proyectos que ustedes van a hacer parte, ¿no es cierto?, de un equipo, tal vez como analistas o el rol de diseñadores. Entonces es muy importante analizar de manera bastante profunda los requerimientos del usuario, desde la vista del sistema, vista del usuario, y diferentes tipos de enfoques que tienen que ver con el desarrollo o gestión de un sistema. Bien, vamos a pasar con el siguiente punto, ya que tiene que ver con Alexander, Justin, Wendy, Giovanni y Daniel Felipe. Se encuentra Alexander, Justin. Justin no está, ¿no? Entonces vamos a pasar con Wendy. ¿Se encuentra Wendy? Sí, ¿no? Sí, ingeniera, sí. Ya. Enseguida comparto, Inge. Perfecto, Wendy. Te esperamos entonces.
¿Se puede observar, ingeniero? Sí, Ok. El punto que me ha tocado exponer es la validación de requerimientos, em, que es un proceso que demuestra, perdón, a partir de documentos que el sistema cumple con las funciones de las cuales ha sido designado, es decir, todas las especificaciones que están en los requisitos del usuario en una fase inicial. El proceso de validación se lo describe en 5 etapas. Primero, la verificación de validez, eh, donde los stakeholders están comprometidos con los requerimientos del sistema. Ellos identifican las funciones adicionales o diferentes o lo que se puede modificar en esta revisión. En las verificaciones de consistencia, que es el segundo paso, no debe haber restricciones o descripciones contradictorias de la función que se ha especificado al inicio o en los requerimientos. Las verificaciones de completitud. El documento de requerimientos debe incluir las descripciones de las funciones y las restricciones propuestas por el usuario del sistema. Las verificaciones de realismo. Es decir, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se puedan implementar, considerando presupuesto, agenda para el desarrollo del sistema. Y para esto se puede utilizar todas las tecnologías que tengan actualmente, que puedan estar utilizando. Y la última fase sería la verificabilidad, donde los requerimientos del sistema deben redactarse de tal forma que sean verificables. Es decir, se debe escribir un conjunto de pruebas que demuestran que el sistema a entregar cumple con cada uno de los requerimientos especificados. Las técnicas de validación pueden ser revisiones de requerimientos, construcción de prototipos o generación de casos de prueba. Las revisiones de requerimientos son procesos manuales, involucran a personas de la organización del cliente como del contratista. Pueden ser los stakeholders o pueden ser las personas que están trabajando dentro de la organización. En la construcción de prototipos se muestra un modelo ejecutable del sistema a los usuarios finales. Se verifica si cumple sus necesidades reales. Y en la generación de casos de prueba, se prueban los requerimientos para poder revelar problemas que hayan en los requerimientos. Se desarrollan pruebas para los requerimientos del usuario antes de que se escriba el código. Es parte fundamental de la programación extrema. En las revisiones de requerimientos se pueden dividir en dos, en formales e informales. Las formales, el equipo de desarrollo debe conducir al cliente, es decir, es netamente interno. Como nosotros somos los que hemos trabajado en el sistema, nosotros mostramos al cliente si se está cumpliendo todos los requerimientos que el sistema ha solicitado desde un inicio y les explicamos las implicaciones de cada requerimiento. Ahí evaluamos lo que es verificabilidad. Vamos probando cada requerimiento de modo realista, con datos reales. También lo que es comprensibilidad, es decir, debe ser comprensible para el usuario, debemos darle a entender cómo funciona cada requisito y de manera que no sea tan técnica, sino que él pueda comprenderlo. Rastreabilidad permite evaluar el impacto del cambio en el resto del sistema, es decir, debería ser rastreable, es decir, vamos viendo desde qué requisito está saliendo el requerimiento, qué es lo que se ha solicitado y cómo se ha ido modificando a solicitud del cliente. La adaptabilidad es el requerimiento, es decir, que el requerimiento debe ser adaptable en el sistema, debido a que, digamos, el cliente puede querer ciertas modificaciones, ya sea, digamos, por fallas en el sistema o porque simplemente el cliente haya deseado cambiar el requerimiento inicial. Entonces, debería ser adaptable. Las revisiones de requerimiento informales son aquellos donde los contratistas tratan los requerimientos con muchos stakeholders que son como probadores del sistema, que van evaluando todo, si se está cumpliendo o no los requerimientos.
que el sistema necesita o haya requerido. Como para terminar, se puede concluir que es difícil demostrar que un conjunto de requerimientos cumple las necesidades del usuario. Los usuarios deben imaginarse el sistema en funcionamiento, es decir, ya es difícil para las personas que trabajan en el rubro de la informática realizar esto, es más difícil aún para los clientes que no tienen, digamos, ese conocimiento, pero es parte del proceso de requerimientos y nos sirve también esto para realizar la validación del mismo. Rara vez se encuentran todos los problemas en los requerimientos durante el proceso de validación. Es verdad, rara vez se encuentran todos, pero la validación nos va a ayudar a encontrar al menos algunos, ¿no? Y el último punto, es inevitable que haya cambios adicionales de requerimientos para corregir, como decíamos, omisiones o malas interpretaciones luego de que el documento de requerimientos haya sido aprobado. Entonces, para eso nos sirve el proceso de validación. Eso es todo, ingeniero. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Wendy. Aquí hay que hacer hincapié en que el cliente tiene que entender el análisis de requisitos, requerimientos que nosotros le vamos a presentar, ¿no? Porque el cliente o el usuario final tiene que ser partícipe y tiene que tener conocimiento de qué es lo que se está haciendo y para qué se lo está haciendo, ¿no es cierto? Dentro de un determinado módulo, una determinada funcionalidad, para el cliente tiene que ser lo más entendible posible. Por eso es que algunos utilizan Extreme Programming, por ejemplo. Perdón, vamos a admitirla a Yesenia, por favor, quiere hablarles un momentito, ¿ya? Entonces, en unos segunditos más ingresa nuestra coordinadora académica, Yesenia, para poder aportarles algunas palabras inherentes al proceso de mejora continua que se está haciendo con el propósito de poder fomentar el rol de programador hacia ustedes, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunas actividades que Yesenia les va a comentar y les va a hacer algunas especificaciones, algunos detalles para que ustedes puedan estar al tanto de lo que se está haciendo en el instituto. Buenas noches, Yesenia, te escuchamos, por favor. Buenas noches, estimado licenciado José Ignacio. Gracias por el espacio. No les voy a quitar mucho tiempo, solamente unos minutitos para recordarles acerca de la prueba de mañana, lo que sería la Olimpiada de Programación, la cuarta versión, ¿ya? El día de mañana, como les decía, se va a desarrollar de 7 de la noche a 9 de la noche. Por lo tanto, las clases que ustedes tengan mañana se suspenden para dar lugar a que ustedes puedan realizar la prueba. La prueba se va a habilitar 7 en punto y se va a cerrar 9 de la noche en punto. Por lo cual, si ustedes tratan de ingresar más antes, no van a poder. Lo ideal es que empiecen la prueba a las 7 en punto para que no les falte el tiempo. Las preguntas son de selección múltiple. Cada una tiene una ponderación de 1 punto, algunas de 2. Les pido por favor que consideren el tiempo para que no se hagan pisar porque no vamos a volver a habilitar la prueba, ya que a partir de esta prueba vamos a sacar los 10 mejores resultados, donde van a ingresar a la segunda fase, la cual va a ser de manera presencial. El horario está por confirmarse todavía, va a ser en instalaciones del instituto, donde ustedes también van a desarrollar dicha prueba. Ahora, la prueba consta de preguntas de todas las materias que ustedes han llevado el año pasado. En algún caso, digamos que nosotros veamos alguna materia que ustedes o la gran mayoría no haya desarrollado bien o haya fallado en las preguntas, no se preocupen. El objetivo también de la Olimpiada de Programación es poder fortalecer sus conocimientos a partir de los cursos cortos que vamos a desarrollar a lo largo de la gestión y los cursos PIC. En la convocatoria, como ya les han debido socializar, el primer premio se va a llevar lo que es una beca completa en un curso PEC. El segundo lugar, el 50% del descuento y el tercer lugar, el 25% de descuento. La participación a lo que sería la Olimpiada de Programación es obligatoria. Por eso es que estamos suspendiendo las clases. Les pido su participación. No hay pretexto
estimados estudiantes, porque lo estamos haciendo en su horario de clases. Entonces, les pediría que todos participen. Van a ver que ustedes ahí mismos se van a dar cuenta qué es lo que tienen que fortalecer. Y después de ello nos va a gustar también escuchar sus comentarios. Como nosotros, como institución, siempre estamos buscando la mejora para poderles brindar una educación de calidad, ¿ya? No sé si hasta acá tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono, yo estoy atenta. Buenas noches, yo sí tengo una consulta. Dice que la prueba va a ser, bueno, va a ser por la plataforma. En el caso de haber algún empate, ya que tengo entendido que van a ser muchos participantes y solo se va como que elegir a los 10 mejores, en el caso de algún empate, ¿el tiempo va a influir o cómo sería esa parte? Directamente va a ser por los resultados. Si hay un empate, digamos, ambos compañeros sacan 90-90, es un ejemplo, ¿no? Los dos ingresarían. Son los 10 mejores puntajes, estimados. No sé si pude aclarar tu duda, Estefan. En el caso, digamos, que yo me refería, digamos, que no sé, en el 10.º lugar, donde solo se tiene que elegir a uno, en el caso de que haya un empate, ¿se elegirían a ambos o el tiempo definiría como que el factor de desempate? Claro, va a haber varios factores que dirección ya va a considerar en el momento. En este momento no te podría decir cómo es lo que vamos a realizar, porque en el momento que se presente, nosotros lo vamos a evaluar. ¿Cuál es la mejor decisión que pueda convenir a los dos estudiantes también, no? En caso de Gracias. que pases. A ti, Estefan. Bien, estén seguros de que va a haber una transparencia, ¿no es cierto?, en la decisión de los mejores o de los ganadores. Entonces no se preocupen por eso, ya se van a tomar las medidas respectivas para poder tener el primer, segundo y tercer lugar. Lo más importante por ahora es que ustedes se enfoquen en poder desarrollar este tipo de habilidades, ¿no es cierto?, tipo de competencia, que en realidad su ámbito laboral de ustedes está bastante enfocado en la competencia. Entonces yo les deseo el mejor de los éxitos. Estoy seguro que tenemos estudiantes de calidad que mañana van a florecer sus habilidades en este tipo de actividades, ¿no? Gracias también al instituto por tener este tipo de actividades que permiten realizar una mejora en las competencias, en las destrezas de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Yesenia. No sé si hay algo más que complementar, tal vez. En realidad no, simplemente ingresé para hacerles recuerdo y bueno, desearles también mucho éxito. Lo único que les puedo decir es que no se pongan nerviosos, es todo lo que ustedes han avanzado, ahí se va a evaluar los conocimientos que tienen y también se va a reforzar posteriormente lo que a ustedes les hace falta, ¿ya? En la institución siempre estamos nosotros dispuestos a brindar el apoyo correspondiente a los estudiantes para que ustedes salgan como profesionales de calidad. Sin más que decirles, me despido. En caso de que algún estudiante no esté inscrito en el curso de la Olimpiada de Programación, les pido que se contacte con la responsable del grupo de WhatsApp para que me lo haga saber y podamos ver su caso. Aclararles también que los estudiantes, en caso que haya estudiantes que estén tomando solamente materias pendientes, esta gestión, no participan en la Olimpiada de Programación, solamente participan los estudiantes que están inscritos en todas las materias, que están dando continuidad a su estudio de segundo a tercer año, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, estimado licenciado. Le dejo continuar con su avance. Muchísimas gracias, Yesenia. Que tengas buenas noches. Vamos a estar entonces hablando sobre el tema. Y nada, desearte también el mejor de los éxitos y hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces ya tenemos el día de mañana esa actividad. Espero que sepamos aprovecharla. Es una oportunidad que nos va a permitir inclusive a nosotros o a ustedes, en este caso como estudiantes, medirse, ¿no es cierto? La comparación muchas veces no es buena
pero es muy importante tener un punto de referencia, ¿no es cierto? Es muy importante tener un tipo de referencia por el cual nos permita estar consciente del estado en que el que nosotros nos encontramos con respecto a nuestras habilidades, conocimientos, a nuestras destrezas, en este caso en programación, ¿no? Que es muy importante. Entonces yo estoy seguro que ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos falta, qué es lo que nos falta aprender, en qué somos buenos, porque nosotros no vamos a ser buenos para todo, ¿no? Inherente a la programación o a sistemas informáticos. Siempre va a haber algo en lo que nosotros nos vamos a destacar. Tal vez a mí me gusta más la parte de análisis, o más me gusta la parte de diseño, o de gestión, o de estructuras. Entonces, es muy importante ya alinearse en algo que a nosotros nos gusta. Tal vez en la programación vamos a ver este tipo de problemas en el donde nos vamos a dar cuenta para qué nosotros estamos o somos buenos, ¿no es cierto? Y si somos buenos en algo, pues mejorarlo, tratar de ser el mejor o la mejor en lo que somos buenos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema, o algo que comentar, algo que tal vez yo pueda aportarles, ayudarles. Saben que yo estoy aquí para apoyarles en todo lo que esté bajo mis manos. Entonces, no sé, les cedo la palabra. Todos van a participar, ¿no es cierto? Entonces, nada, desearle, como les decía, mucho éxito. Estoy seguro que mañana va a estar bien reñida en los tres primeros lugares, porque seguramente la mayoría de ustedes van a estar en esa situación de estar entre los mejores. Entonces, bien, muchísimas gracias. Siguiendo ya con lo que estamos planificando, era muy importante lo que nos hablaba Wendy de cómo nosotros tenemos que transmitir los requerimientos hacia los clientes o usuarios finales, porque ellos tienen que entenderlo. Ahí algunos utilizan XP, por ejemplo, porque son redacciones en forma de tablas. Algunos ya no utilizan UML porque UML utiliza diagramas y muchas veces el cliente o el usuario, si nosotros le mostramos un diagrama de actividad, un diagrama de secuencia, un diagrama de casos de uso, muchas veces puede que tenga confusión, ¿no es cierto? Entonces hay que tener eso mucho cuidado en la gestión del proyecto cuando ustedes vayan a encarar. Obviamente no estoy diciendo que hay metodologías malas o metodologías buenas, ¿no? Siempre hay una metodología acorde a la situación o al entorno en el que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, UML es buenísimo para un entorno en el que van a estar ingenieros, en el que los usuarios finales van a ser técnicos, ingenieros o inclusive programadores, ¿no es cierto? Entonces ahí sí van a entender la hermenéutica de los diagramas, de la especificación, de los diseños, etcétera, con los diagramas. Sin embargo, hay casos en el que el usuario no va a ser un profesional ni siquiera, ¿no? Tal vez va a ser la dueña de la brastería de la esquina que va a tener un sistema y nosotros no podemos hablarles en términos técnicos, ¿no es cierto? No podemos hablarles de casos de uso, no podemos hablarles de metodología. Lo único que el cliente quiere saber es que se cumpla lo que él quiere o que el sistema haga lo que quiere para poder tener o cumplir sus objetivos, ¿no es cierto? Que la mayoría de las veces es poder automatizar procesos o incrementar sus ganancias. Entonces, con eso ya está claro. Si hay alguna pregunta, entonces por favor también levantar la mano. Vamos a pasar ahora con, a ver, tenemos a Wendy, le vamos a asignar la calificación de 5. Pasamos por favor con Giovanni o Daniel Felipe. No sé si se encuentra Giovanni. Se encuentra, ¿no? Daniel. Sí, Inge. Perfecto, te escuchamos, Daniel. ¿Se logra ver la pantalla, Inge? A ver, ahora sí. Bueno, voy a continuar con lo de validación de requerimientos. La validación de requerimientos trata de mostrar que esto realmente define al sistema que el cliente desea.
coincide parcialmente con el análisis, ya que esto implica encontrar problemas con los requerimientos. La validación de requerimientos es importante debido a que los errores en el documento de requerimientos pueden conducir a importantes costes al repetir el trabajo cuando son descubiertos durante el desarrollo o después de que el sistema esté en uso. Tenemos diferentes verificaciones. Esto es que durante el proceso de validación de requerimientos se debe llevar a cabo verificaciones sobre los requerimientos en el documento de requerimientos. Estas verificaciones son verificaciones de validez, que es cuando el usuario puede pensar que se necesita un sistema para llevar a cabo ciertas funciones, pero sin embargo el razonamiento y el análisis pueden identificar que se requieren funciones adicionales o diferentes. Tenemos las verificaciones de consistencia, que son los requerimientos en el documento, no deben contradecirse. Esto es, no debe haberse restricciones ni descripciones contradictorias de la misma función del sistema. Verificaciones de completitud. El documento de requerimientos debe incluir requerimientos que definan todas las funciones y restricciones propuestas por el usuario del sistema. Verificaciones de realismo. Utilizando el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben verificarse para asegurar que se pueden implementar. Estas verificaciones también deben tener en cuenta el presupuesto y la confección de agendas para el desarrollo del sistema. Y por último, tenemos la verificabilidad. Para reducir las posibilidades de discusiones entre el cliente y el contratista, los requerimientos del sistema siempre deben redactarse de tal forma que sean verificables. Esto significa que debe poder escribir un conjunto de pruebas que demuestren que el sistema a entregar cumple cada uno de los requerimientos especificados. También tenemos las técnicas de validación. Estas son, por ejemplo, la primera, que es las revisiones de requerimientos. Los requerimientos son analizados sistemáticamente por un equipo de revisores. Construcción de prototipos. En este enfoque de validación se muestra un modelo ejecutable de sistema a los usuarios finales y a los clientes. Generación de casos de prueba. Los requerimientos deben probarse. Si las pruebas para estos se conciben como parte del proceso de validación, a menudo revela los problemas en los requerimientos. Revisiones de requerimientos. Para explicar más o menos qué es esto, una revisión de requerimientos es un proceso manual que involucra a personas, tanto de la organización del cliente como la del contratista. O sea, se juntan o analizan, en este caso, digamos, tanto lo que pertenezca al cliente, ya sea la organización o el mismo, y con el contratista. Ellos verifican el documento de requerimientos en cuanto a anomalías y omisiones. Y alternativamente se puede organizar como una actividad más amplia con diferentes personas que verifican diferentes partes del documento. O sea, se hace un análisis complejo en el que participan diferentes personas. Los revisores deben comprobar, primero, la verificabilidad. O sea, se tiene que preguntar, ¿puede probarse el requerimiento de modo realista? O sea, si se puede hacer, digamos. Comprensibilidad. Las personas que adquieren el sistema o los usuarios finales comprenden correctamente el requerimiento. O sea, tiene que ser totalmente comprensible para el cliente final. Rastreabilidad. Está claramente establecido el origen del requerimiento. Puede tener que volver a la fuente del requerimiento para evaluar el impacto de cambio. Y por último, la adaptabilidad. Es adaptable el requerimiento, es decir, puede cambiarse el requerimiento sin causar efectos a gran escala en los otros requerimientos del sistema. O sea, como bien lo dice aquí, lo que trata de decir es, si el sistema se modifica, que no afecte, digamos, otras partes que ya se hayan hecho del sistema. Y pues eso sería todo, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Vamos a pasar a colocar tu calificación. Daniel tiene 2. Bien, ahora vamos a pasar por favor al 7.4 con Joshua, Jorge o Stephanie. Buenas noches, Joshua. ingeniero.
¿Se me escucha? Buenas noches, Joshua. Ya, en un momentito lo comparto, por favor. Está bien, Joshua. ¿Se puede ver, Inge? Sí, sí, se puede ver. Ya, gracias. Continuando con las exposiciones, a mí me toca exponer la gestión de requerimientos. La gestión de requerimientos. Los requerimientos para sistemas software grandes son siempre cambiantes. Una razón que estos sistemas es que estos sistemas normalmente se desarrollan para abordar grandes problemas. Durante el proceso del software, la comprensión del problema por parte de los stakeholders está cambiando constantemente. Estos requerimientos deben evolucionar para reflejar esa perspectiva cambiante. Además, una vez que un sistema se ha instalado, inevitablemente surgen nuevos requerimientos. Es difícil para los usuarios y clientes del sistema anticipar qué efectos tendrá el sistema nuevo en la organización. Cuando los usuarios finales tienen experiencia con un sistema, descubren nuevas necesidades y prioridades. Normalmente los sistemas grandes tienen una comunidad de usuarios diversa, donde los usuarios tienen diferentes requerimientos y prioridades. Estos pueden contradecirse o estar en un conflicto. Las personas que pagan por el sistema y los usuarios de esta raramente son la misma persona. Los clientes del sistema pueden imponer requerimientos debido a las restricciones organizacionales y de presupuesto. Estos pueden estar en conflicto con los requerimientos de los usuarios finales y después de la entrega pueden tener que añadirle nuevas características de apoyo al usuario si el sistema tiene que cumplir sus objetivos. La gestión de requerimientos es el proceso de comprender y controlar los cambios en los requerimientos del sistema. Es necesario mantenerse al tanto de los requerimientos particulares y mantener vínculos entre los requerimientos. Requerimientos duraderos y volátiles. El desarrollo de requerimientos de software se centra su atención en las capacidades de este, los objetivos del negocio y otros sistemas de la organización. Desde una perspectiva evolutiva, los requerimientos se dividen en dos clases: requerimientos duraderos, que son requerimientos relativamente estables, que se derivan de la actividad principal de la organización y que están relacionados directamente con el dominio del sistema. Y los requerimientos volátiles, que son requerimientos que probablemente cambien durante el proceso de desarrollo del sistema o después de que éste ya se haya puesto en funcionamiento. Planificación de la gestión de requerimientos. La planificación es una primera etapa esencial del proceso de gestión de requerimientos. La gestión de requerimientos tiene un costo elevado y durante esta etapa se tiene que decidir sobre la identificación de requerimientos. Cada requerimiento se debe identificar de forma única, de tal forma que puedan ser remitidos por otros requerimientos, de manera que puedan utilizarse en las evoluciones de rastreo. Un proceso de gestión de cambio. Este es el conjunto de actividades que evalúan el impacto y coste de los cambios. Se trata con mayor detalle este proceso en la sección de políticas de rastreo. Políticas de rastreo. Estas políticas definen las relaciones entre los requerimientos y entre estos el diseño del sistema, que se debe registrar. También se lleva a cabo la manera en que estos registros se tienen que mantener. Ayuda de herramienta Case. La gestión de requerimientos comprende el procesamiento de grandes cantidades de información sobre dichos requerimientos. Las herramientas que se pueden utilizar van desde sistemas de gestión de requerimientos especializados, hojas de cálculos y sistemas sencillos de bases de datos. Cuando se proponen cambios, se debe rastrear el impacto de estos cambios en los requerimientos del sistema y en el diseño del sistema. Existen tres tipos de información de rastreo que pueden ser mantenidos. La información de rastreo de la fuente vincula los requerimientos con los stakeholders que propusieron los requerimientos y la razón de estos. La información de rastreo de los requerimientos vincula los requerimientos dependientes en el documento de requerimientos. Y la información de rastreo del diseño vincula los requerimientos a los módulos de diseño en los cuales son implementados. La gestión de requerimientos necesita ayuda automatizada de las herramientas Case. Para esto deben elegirse durante la fase de planificación. Estos son almacenar requerimientos. Los requerimientos deben mantenerse en un almacén de datos seguro y administrado.
que sea accesible a todos los que están implicados en el proceso de la ingeniería de requerimientos. Gestionar el cambio. Este proceso se simplifica si está disponible una herramienta de ayuda. Estos problemas pueden ser identificados de la siguiente manera: el análisis del problema y especificación del cambio. El proceso empieza con la identificación de un problema en los requerimientos o algunas veces con una propuesta de cambio específica. Durante esta etapa, el problema o la propuesta de cambio se analiza para verificar de que ésta sea válida. Los resultados del análisis se pasan al solicitante y algunas veces se hace una propuesta de cambio de requerimiento más específica. Análisis del problema y cálculo de costes. El efecto de un cambio propuesto se valora utilizando la información de rastreo y el conocimiento general de los requerimientos del sistema. El coste de hacer se estima en términos de modificaciones al implemento de requerimientos. Y si es apropiado, al diseño e implementación del sistema, una vez que este análisis se complete, se toma una decisión sobre si se continúa con el cambio de requerimientos o no. Implementación del cambio. Se modifica el documento de requerimientos y en su caso el diseño e implementación del sistema. Debe organizar el documento de requerimientos de modo que pueda hacer el cambio en él sin tener que hacer grandes organizaciones o redactar nuevamente gran cantidad del mismo proyecto. Como sucede con los programas, los cambios de documentos se llevan a cabo minimizando las referencias externas y haciendo las secciones del documento tan modulares como sea posible. Gestión de cambios de los requerimientos. La gestión de cambios de requerimientos se debe aplicar todos los cambios propuestos en los requerimientos. Existen 3 etapas principales en un proceso de gestión de cambio: análisis del problema y especificación del cambio. Esta parte creo que ya la expliqué con el diagrama anterior, pero en conclusión, los cambios en todos los negocios organizacionales y técnicos inevitablemente conducen a cambios en los requerimientos del sistema de software. La gestión de requerimientos es el proceso de gestionar y controlar estos cambios. Esa es mi presentación, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, estimado Joshua. Vamos a colocar tu calificación de 2. Ahora, no sé, Jorge, ¿no se encuentra Stephanie? Claro, Inge, comparto mi pantalla. Por favor, Stephanie. Ok. ¿Me confirma si puede ver mi pantalla? Está cargando. Ahora sí. Ok, y al igual que mi compañero, me tocó la parte de gestión de requerimientos. Entonces, para poder abarcar todo este tema, creo que es muy importante saber qué es la gestión de requerimientos. Es un proceso que tiene por objetivo comprender y controlar los requerimientos como tal. Como todo proceso de administración, inicia con la planeación a la par de la identificación inicial de los requerimientos para el desarrollo del software. Este proceso tiene diferentes formas que dependen del proceso de desarrollo de software que están empleando. Independientemente de esto, se debe considerar 3 etapas clave durante todo este proceso, que son los requerimientos duraderos y volátiles, la planeación de la administración de requerimientos y la administración de cambio dentro de los requerimientos. Entonces, ¿cómo funciona todo aquello? La administración o la gestión de requerimientos comprende las actividades relacionadas con la definición, clasificación, asignación, seguimiento y control de todos los requerimientos durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Es indispensable para asegurar la calidad del producto que se va a entregar, así como para llevar el control y el seguimiento del proyecto como tal. Dentro de la gestión de requerimientos se necesita ayuda para almacenar los requerimientos, administrar los cambios y administrar el rastreo de los mismos. Entonces, empezando por los requerimientos volátiles y duraderos, dentro de cualquier ciclo de vida de un desarrollo de software, podemos encontrar estos 2 tipos de requerimientos, que son los requerimientos duraderos y volátiles. Empezando por los requerimientos duraderos, son aquellos que tienen baja posibilidad de ser cambiados en el transcurso del proyecto, y en caso de hacerlo es muy probable que haya que cambiar casi todo el programa, ya que son como que el eje central de nuestro desarrollo.
Es así que por eso es muy importante definir cuáles son los requerimientos duraderos, cuáles son los requerimientos volátiles, para poder definir igual el rumbo o el camino que va a tomar nuestro proceso de desarrollo. Mientras que los requerimientos volátiles son básicamente lo opuesto a los requerimientos duraderos, o sea, tienen mayor probabilidad de cambiar y pueden ser requerimientos que cumplan con funcionalidades extras o innecesarias durante el proceso de desarrollo o que no tengan un efecto muy fuerte dentro del ciclo de vida, que si en algún momento estos llegan a cambiar, no es que vamos a tener que empezar otra vez todo o vamos a tener que cambiar el eje central de nuestro proyecto. En la gestión de requerimientos es el conjunto de actividades que ayudan al equipo de trabajo para identificar, controlar y seguir todos los requerimientos como tal, y también seguir los cambios en cualquier momento que estos surjan. Como sabemos, el usuario a veces a último momento o ya luego de varias iteraciones viendo el producto o los entregables, decide cambiar los requerimientos, viendo que tal vez alguna cosa puede ir de otra forma o algo que no le gusta. Entonces, dentro de la gestión de requerimientos consiste en gestionar todos estos cambios, las relaciones que hay entre los cambios como tal y los requerimientos, las dependencias entre especificaciones de requisitos y otros documentos producidos por el proceso de desarrollo de software. Para esta parte es muy importante gestionar la recogida de requisitos, tomar muy en claro qué es lo que el cliente quiere y entenderlo bastante para que durante el ciclo de vida no haya mayor problema en el desarrollo. También obtener la aprobación de los participantes del proyecto, ya sea el líder, ya sean los desarrolladores, analistas, diseñadores, entre otros roles que puede existir dentro del proyecto, y gestionar los cambios a través de la trazabilidad de los mismos. Bueno, hablando de la trazabilidad, esto nos podemos ayudar a través de una herramienta Case, que ya es, bueno, como lo dice su nombre como tal, es el proceso de trazar bien la parte de los cambios. Como les decía, se puede utilizar una herramienta Case para poder ver el origen, para ver la necesidad, la relación con otros requisitos, es decir, las dependencias, y la relación externa que existe con otras organizaciones o con otros equipos. Entonces es bastante importante tener trazados todos los cambios para que en algún momento, igual si se requiere la documentación, la tengamos a la mano. La administración de los cambios, bueno, la administración de los cambios creo que no hay proceso de desarrollo de software que no existan cambios. Entonces es muy importante analizar los cambios, ver la viabilidad de los mismos, valorar si es posible cambiarlos y en qué medida afectaría a los demás para que podamos establecer una línea base y comenzar la nueva iteración. Las actividades claves dentro de toda esta gestión de cambios es de evaluar el impacto del cambio dentro de los otros requerimientos, la aceptación del cambio tanto en el equipo como en el desarrollo como tal, y la implementación del cambio, que va a influir en temas económicos, en tema de recursos y en tema de esfuerzos, que todo al final va a ser remunerado. Sin embargo, todos estos 3 puntos es bastante importante tomarlos en cuenta en la administración o en la gestión de cambios de requerimientos. Causas del fracaso es la incapacidad de manejar estos cambios, la falta de especificación detallada de los requerimientos por no tener una comunicación cercana con el cliente, la mala organización y control de requerimientos dentro del equipo y los requerimientos mal adecuados o entendidos también dentro del equipo de desarrollo. Entonces, los beneficios de la gestión de requerimientos es que podemos desarrollar un proyecto con mayor calidad, tenemos una base bastante sólida para el desarrollo, tenemos protección para el proveedor, tanto para el proveedor como para el cliente, perdón. Tenemos un soporte mucho más cercano para el desarrollo en la planificación, diseño y desarrollo del programa y ayuda en la evaluación de los efectos de los cambios de requerimientos. Y por último, incrementa la protección en contra malos entendidos entre el cliente y el proveedor mientras se desarrolla el software. Eso sería por la parte de gestión de requerimientos. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. Gracias por el aporte que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, al momento de realizar la gestión de requerimientos, el análisis
todo lo que tiene que ver con la trazabilidad y hacer una gestión de los cambios también. Entonces, nuevamente agradecerte. Vamos a pasar a colocar la calificación correspondiente. Estoy seguro que estamos adquiriendo la mayor parte del conocimiento en esta etapa, ya que nos va a permitir encarar proyectos inclusive de gran envergadura para poder gestionarlo, ¿no es cierto? Entonces, Sí, Inge, no sé si recuerda que en la anterior clase le pedí permiso porque tenía una emergencia y no sé si esa exposición la podría como que reemplazar el día de hoy o el día que usted disponga o ya no se puede, no sé. ya era sobre si no tienes calificación. Era, Claro, claro. era bastante corta y iba relacionada a lo que acabo de exponer, no sé si se lo puedo compartir y lo hago súper rápido. Ya, sí, lo que pasa es que tu permiso tenía respaldo, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante. Cuando tengamos algún tipo de permiso o algún tipo de falta, siempre presentar un respaldo con coordinación académica para que yo pueda realizar o darle la segunda oportunidad. En el caso de Stephanie sí era ese caso. Entonces vamos a darle la oportunidad. Puedes estar preparando, Stephanie, Claro, Inge, gracias. ya. Ok, comparto mi pantalla. ¿Me confirma si la puede ver? Sí, está cargando. Ok. Ahora sí. Ok, lo que me tocaba exponer era el documento de requerimientos de software, que va bastante relacionado con lo que les acabo de exponer en la gestión de software. El documento como tal es lo que hemos venido haciendo durante todas estas semanas. Este documento especifica los requerimientos que necesita el cliente, es una declaración oficial de qué se debe implementar dentro de nuestro proyecto. Debe incluir tanto los requerimientos del usuario para el sistema como una especificación detallada de los mismos, tomando en cuenta los flujos de entrada, los flujos de salida, cuál es el proceso que va a cumplir ese requerimiento y el nivel de prioridad que cumple el mismo. En algunos casos, los dos tipos de requerimientos se pueden integrar en una única descripción, ya sean los requerimientos funcionales y no funcionales y no funcionales. Y en otros documentos o en otro tipo de proyectos, los requerimientos de usuario se definen en una introducción y la especificación de los requerimientos del sistema en otra parte. Esto para poder tener bastante claro lo que se quiere hacer. Este documento es bastante importante y aquí nos va a servir como mapa, bueno, sirve como mapa al equipo de desarrollo, los analistas, diseñadores, desarrolladores, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer dentro del sistema. Los diferentes papeles dentro de este documento están los clientes del sistema, los administradores, los ingenieros de sistemas, los ingenieros probadores del sistema, los ingenieros encargados del mantenimiento. Empezando por el cliente, bueno, estos son los que especifican los requerimientos y dicen, ¿no?, qué es lo que realmente quieren que se desarrolle. Los administradores utilizan este documento para poder planificar una oferta para el sistema y poder planificar el proceso de desarrollo. Es como el Product Owner en la metodología Scrum, donde tiene la comunicación directa con los clientes y también con el equipo de desarrollo. Ya por la parte de los ingenieros de sistema, se los puede considerar también el equipo de desarrollo. Utilizan todos estos requerimientos para poder comprender qué es lo que el sistema debe tener, qué es lo que debe hacer para poder desarrollarlo en los plazos indicados. Y ya los ingenieros probadores del sistema, también llamados testers, son los que al finalizar el ciclo de desarrollo son los que prueban nuestro sistema y en otras palabras lo destruyen. Es decir, que prueban las validaciones, prueban las entradas de datos, prueban que no haya errores y pueda salir en producción, es decir, que ya salga en limpio. Posteriormente están los ingenieros encargados del mantenimiento de sistemas, que en cualquier sistema en cualquier sistema desarrollado es bastante importante el mantenimiento, ya que el sistema como tal no va a estar por siempre perfecto, siempre va a haber alguna falla, ya sea por actualizaciones de software o por alguna nueva herramienta. Entonces ellos van a estar al tanto de esas actualizaciones y probando cualquier problema que el usuario llegue a tener.
El documento como tal debe ir en el formato internacional de la IEEE, que, bueno, la IEEE es una organización que reúne a ingenieros electrónicos, bueno, ingenieros de todas las áreas, donde han centralizado un formato para poder hacer el análisis de requerimientos. Si bien este formato no es el más idóneo para poder hacer estos requerimientos. Sin embargo, brinda muchas facilidades para la estructuración de todo el documento, ya sea en la estructuración de tablas, ya sea en la estructuración de contenido, en la redacción y en la parte de las citas. Es bastante importante tener claro este documento, ya que, como les mencionaba, nos va a servir como un mapa para saber lo que tenemos que hacer. Dentro de la estructura del documento de análisis de requerimientos, se debe tener como el prefacio, donde va a ir como que una pequeña introducción o un pequeño resumen de lo que se va a ver durante el documento. La introducción como tal, que ya va a ser, como su nombre lo dice, va a introducir a todo lo que estamos desarrollando. Cualquier persona que lea esta introducción tendría que saber lo que se está haciendo dentro del documento, ya sea a qué empresa se está dirigiendo los análisis de requerimientos, a qué tipo de proyecto. Posterior a eso se necesita un glosario, que es para definir los términos. Hay que tener en cuenta que no todas las personas que lean nuestro documento son del área, entonces es muy importante incluir un glosario o un diccionario de términos para que todos los términos queden bastante claros para todos, no solo para las personas del área de sistemas o el área de desarrollo. Luego está la definición de requerimientos del usuario, que es lo que hemos venido haciendo durante estas semanas en esta materia y en la materia de análisis de sistemas, ya según la metodología que nosotros elijamos. La arquitectura del sistema, que dentro de esa parte se presenta una visión general de alto nivel de la arquitectura del sistema que estamos desarrollando, que muestra la distribución de funciones en los módulos de los diferentes módulos del sistema, y se deben resaltar los componentes arquitectónicos que hemos utilizado. Posterior a eso está la especificación de requerimientos del sistema, que ya son qué es lo que necesita el usuario para poder utilizar nuestro sistema, desde sistemas operativos, algún programa instalado, alguna librería, alguna base de datos. Entonces, esto es muy importante, ya que nos va a dar, bueno, le va a dar un pantallazo al usuario de qué es lo que necesita para poder utilizar al 100% nuestro sistema. Luego, los modelos de sistemas, que se deben exponer uno o más modelos del sistema que muestran las relaciones entre los componentes del sistema para que quede bastante claro qué es lo que estamos haciendo. Luego está la evolución del sistema, que deben describir las posiciones fundamentales sobre las cuales se basa el sistema. Luego está el apéndice, que ya es terminando el documento, que se debe proporcionar información detallada y precisa relacionada con la aplicación que hemos desarrollado. En algunos ejemplos de apéndices se puede incluir las descripciones del hardware, de las bases de datos. Los requerimientos de hardware definen las configuraciones mínimas y óptimas para el sistema. La parte de las bases de datos definen las organizaciones lógicas. Y finalmente se incluye un índice. Como les decía al principio, esto es según el formato de la IEEE, que si bien a veces parece un poco raro porque el índice está al final, este es uno de los formatos más aceptados dentro del mercado y más utilizados dentro de los equipos de desarrollo para poder realizar este documento. En el índice como tal se incluye todos los puntos que se ha tratado dentro del sistema, y tiene que haber un índice tanto de títulos como un índice de figuras y tablas para que todo quede bastante claro. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Stephanie. De hecho, la exposición que nos diste nos va a servir bastante porque, si se dan cuenta, después del análisis de requerimiento vienen los modelos del sistema, ya en la gestión del sistema, y tiene que ver con lo que nosotros vamos a llevar la próxima clase o la próxima semana. Para ello les voy a pedir que lean el tema 8. De hecho, ya he repartido los temas para que podamos también defender y podamos recabar lo más importante para poner en la práctica de lo que viene a ser modelos de sistemas.
Entonces, aquí yo les voy a pedir que seamos más enfáticos, más detallistas en la exposición que van a tener para poder realizar el avance de nuestro proyecto. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla para explicarles en qué va a consistir nuestra siguiente clase. Para ello, nuevamente recurro al Excel de seguimiento que estamos teniendo. He repartido ya el tema 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 que tienen que ver con los modelos del sistema. En el documento que nos mostraba Stephanie estaba después de requerimientos, ¿no es cierto? La gestión de requerimiento. El avance del proyecto que tenían para hoy, que ya algunos han subido, vamos a dejarlo para la siguiente clase, ya con la presentación de avance, con un estudio de viabilidad de su proyecto que ustedes han elegido. Esta parte lo vamos a trasladar aquí, sin embargo va a tener también calificación, la anterior era por 10, ahora va a ser por 5 porque no es mucho, es solamente realizar un estudio de viabilidad, el por qué es viable, qué aspectos pueden interferir en la viabilidad del proyecto que ustedes están afrontando. Y la participación de la exposición de la clase 9, que justamente tiene que ver con el tema 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y otro 8.5. Bien, en ese sentido, ya me voy a dar tiempito para subir las grabaciones también de estas clases, van a disculpar, como tenemos Meet, entonces ha sido un poco complicado descargar y volverla a subir a YouTube porque algunas son un poco pesadas. Entonces, en ese sentido, me gustaría que tomen una captura de pantalla para poder preparar su tema ya para la siguiente clase. Aquí Stephanie tiene 2. Y vamos a... Inge, disculpe, ¿puedes poner? A ver, ¿quién es? Jorge. ¿Jorge? Sí. ¿Ya, Jorge, tienes preparado? Sí, tengo. Ya, por favor, Jorge. Ingeniero, voy a exponer la parte de gestión de requerimientos. Ya. La gestión de requerimientos es el proceso de comprender y controlar los cambios en los requerimientos del sistema. El proceso de gestión de requerimientos debería empezar en cuanto esté disponible una versión preliminar del documento de requerimientos. Se debe empezar a planificar cómo gestionar los requerimientos que cambian durante el proceso de obtención de requerimientos. Los requerimientos, existen dos tipos, los requerimientos duraderos y los requerimientos volátiles. Los duraderos son relativamente los requerimientos estables que se derivan de la actividad principal de la organización y que están relacionados directamente con el dominio del sistema. Los requerimientos volátiles son los requerimientos que cambian durante el proceso de desarrollo del sistema o después de que éste se haya puesto en funcionamiento. La clasificación de los requerimientos volátiles. Se clasifican en 4, que son los requerimientos cambiantes que cambian debido a los cambios en el entorno en el que opera la organización. Los requerimientos emergentes que emergen al incrementarse la comprensión del cliente en el desarrollo del sistema. Los requerimientos consecuentes que son el resultado de la introducción del sistema informático. Y los requerimientos de compatibilidad que dependen de sistemas particulares o procesos de negocios dentro de la organización. La planificación de la gestión de requerimientos. Esta es la etapa esencial del proceso de gestión de requerimiento. La gestión de requerimiento es muy cara para cada proyecto. Y para cada proyecto, esta etapa establece el nivel de detalle necesarios en la gestión de requerimientos. En esta etapa se decide la identificación de los requerimientos, el proceso de administración del cambio, las políticas de rastreo y la ayuda de herramientas case. La gestión de cambio en los requerimientos se debe aplicar a todos los cambios propuestos de los requerimientos. La ventaja de utilizar un proceso formal para gestionar el cambio es que todos los cambios propuestos son tratados de forma consistente
y que los cambios en el documento de requerimientos se hace de forma controlada. En la gráfica se puede ver el problema, la parte del problema identificado, el análisis del problema y la especificación del cambio, el cálculo de costos, la implementación del cambio y los requerimientos revisados. Eso es todo, Inge. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar a colocar tu calificación. Jorge tiene 2 puntos. Entonces, como les iba diciendo, vayamos identificando qué tema nos toca para la siguiente clase para que ya preparemos el tema con anterioridad y podamos tener un poco ya más detalle de lo que va a significar nuestro avance con respecto a modelos que tiene que ver mucho con la gestión de sistemas. En modelos tenemos modelo de contexto, de comportamiento, de datos, de objetos y modelo estructurado. Aquí ya vamos a ver un tanto de diagramas, como por ejemplo los modelos de contexto que tienen que ver con derechos de autor, el contexto del sistema, modelos de comportamiento, donde tenemos una serie de diagramas para especificar lo que va a ser nuestro sistema, modelo de flujo de datos, ¿no es cierto? Detalles, tenemos formulario de pedido, aquí con un ejemplo básico de cómo se realiza modelo de máquina de estados, en donde tenemos algunos estados como iniciar, cancelar, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos algunas tablas para poder identificar también los estados de nuestro modelo. En el modelo de datos también tenemos diagrama. En el modelo semántico tenemos las clases, ¿no es cierto? Cómo se relacionan de uno a uno, de muchos a muchos. Eso lo hemos visto en bases de datos también. Modelo de objetos que tiene que ver ya con las clases, ¿no es cierto? La herencia, cómo nosotros vamos a modelar nuestras clases, ya sea en Java o en algún lenguaje de programación orientado a objetos. Y tenemos, como pueden ver, los modelos con sus componentes de agregación, de inclusión, el comportamiento de los objetos. Aquí vemos los diagramas ya de secuencia, ¿no es cierto? Métodos estructurados también vamos a ver, que es el punto 8.5, ya lo último, y algunos puntos claves. Entonces, para eso yo les voy a pedir que vayamos ya revisando esta bibliografía y poniéndonos al tanto de lo que viene a ser el tema de modelos del sistema. Hasta este punto, ya también en la plataforma van a encontrar las actividades para subir, la actividad 12 y la 13. La 13 es la participación de la próxima semana. Bien, hasta este punto no sé si hay alguna pregunta, algo que complementar. Inge, disculpe, igual en la anterior clase creo que se presentó, bueno, el primer avance del proyecto con la parte de costos, la calendarización y la propuesta como tal. No sé si se lo podría presentar y el primer avance para que me pueda dar sus correcciones y mejorarlo para la siguiente. Ya, está bien, Stephanie. Gracias, ahora se lo comparto. Ok. ¿Me confirma si lo puede ver? Ahora sí. Ok, el proyecto que yo he elegido es un sistema de facturación para una empresa constructora. Dentro del presente proyecto yo he identificado la parte del margen de error que se realiza al hacer una factura de manera manual, la redundancia de datos en el presente documento, la fragilidad en el papel y en los costos de todo el almacenamiento de esta documentación referida a la factura, y la dificultad en el trabajo del área de contabilidad, que es la declaración y registro de facturas, factura por factura. Entonces, me ha parecido bastante interesante desarrollar un sistema, o al menos hacer una propuesta de desarrollo de un sistema, para poder hacer todo esto de manera automática a través de un sistema de facturación, donde podamos introducir las transacciones de manera digital
y que nos genere la factura de manera automática, evitando esos errores que a veces existen cuando lo hacemos de manera manual. Hecha la parte de los objetivos, que es desarrollar un sistema de información que dé soporte a la parte de la facturación de la constructora, la generación de reportes y la gestión de clientes, empleados, trabajadores y servicios dentro del mismo, que creo que es bastante importante tener un sistema bastante completo. Entonces, para esto los objetivos específicos, bueno, es desarrollar una interfaz fácil de uso para los usuarios, crear una base de datos cuya estructura de soporte a la misma, crear los módulos de gestión de ventas, crear el módulo de gestión de reportes, gestionar la información de los clientes, la gestión de la información de todos los empleados de la empresa y también de los trabajadores como tal. Como límites, yo he establecido que el sistema de información planteado se va a desarrollar a nivel prototipo. No se va a emitir facturas reales, ya que cuando se emite facturas reales hay que cumplir ciertos reglamentos que da impuestos nacionales, entonces solo se va a crear como un comprobante o un prototipo de factura y el sistema no será offline, se necesitará una conexión a internet para que se pueda conectar a nuestra base de datos y a todos los servicios como tal. Los alcances, bueno, se incluirá la gestión de usuarios, el acceso detallado a los reportes, la generación de comprobantes en formato PDF, se incluirá la gestión de clientes, servicios, empleados, trabajadores y también se incluirá la información de la empresa como tal. Como herramientas para emplear este sistema, yo he utilizado el lenguaje de programación Groovy y el GCP, que es la base de Grails, el sistema operativo Linux, que es el sistema operativo que yo utilizo, el generador de base de datos en grandes cantidades, que es Mocaro, base de datos MySQL, Wireframing Pencil, que es para el maquetado, las herramientas de Case para la parte de los modelos que veíamos, que nos estaba mostrando, la parte del Visagi y del Enterprise, y el modelo que voy a utilizar son los modelos de procesos y el modelado orientado a objetos que ya hemos llevado durante la carrera. Acá he incluido la parte de la información de la empresa como tal, la dirección, el logo como tal, y la descripción de los objetivos, que esto más que todo es la parte de la información de la empresa. La parte del área de negocios, he visto el propósito de la empresa y la identificación de actores, que va a ser bastante importante para el desarrollo de modelos, tanto de casos de uso, de implementación. Como actores externos he visto clientes, trabajadores e impuestos nacionales para la parte de facturación. Internos, el secretario institucional, el administrador y la empresa como tal. También he identificado el flujo de datos del cliente, datos del trabajador, todo lo que va a entrar y va a salir de nuestro sistema. También la identificación de los almacenes de datos en donde vamos a tener la presencia de la base de datos como tal. La identificación de procesos, solicitar servicio, obtener costo del servicio, validar la información, registrar venta, todos los procesos que se van a hacer presentes dentro del sistema como tal. Y a partir de estos procesos he podido desarrollar los requerimientos funcionales y no funcionales en base a la metodología, al modelado que utiliza UML, tanto el módulo de usuarios, el módulo de la empresa, el módulo de empleados, que esto ya lo habíamos hecho en la materia de análisis de sistemas, entonces utilicé esas bases para poder desarrollar todos estos requerimientos. Realicé los requerimientos funcionales y no funcionales, que creo que es muy importante tomar en cuenta los requerimientos no funcionales que no son tangibles, como la seguridad, la disponibilidad, la mantenibilidad, el rendimiento de nuestro sistema. Y he podido desarrollar el modelado ya de casos de uso dentro de todos los requerimientos que les he podido mostrar, donde está, cada uno tiene su descripción como tal, y también por acá abajo está el diccionario de casos de uso, esto siguiendo el índice que lleva el modelado de UML, la descripción, el tipo, el procesamiento, las condiciones para los flujos, los actores que intervienen como tal, eso para todos los casos de uso. Y también hice el diagrama de clases, que nos va a ayudar bastante en el modelo estructural del sistema, el diseño de la base de datos,
que se va a utilizar para todos los almacenes de datos que han sido identificados más arribita, la especificación de cada tablita, también los requerimientos mínimos que estábamos viendo, qué es lo que necesita el usuario para poder utilizar nuestro sistema, y la estimación de costos, como lo habíamos visto. La verdad, los costos no estaba muy segura de si estaban correctos, pero usé el documento que usted nos envió como base para una estimación de costos, y el diagrama, bueno, la calendarización lo utilicé con un diagrama Gantt, que en sí puse todos los lunes, que son nuestras clases como tal, y según mis cálculos, este sistema como tal, tener un prototipo lo podría lograr hasta el mes de junio, tomando en cuenta todas las fases del modelado UML y el desarrollo y la validación de los datos. Esa sería mi documento. Muy bien, Stephanie. Al parecer ya tenemos una documentación, una vez aprobada la propuesta, casi completa, ¿no es cierto? Con todo el modelado que tiene que ver con los requerimientos. Ya posteriormente en el diseño vendrían los modelos de diseño, modelos de implementación. Entonces, ya se tiene una gran parte de la documentación que es la base fundamental. Hasta este punto que has llegado, se llega cuando ya se tienen los requerimientos claros, ¿no es cierto? Porque inclusive ya has mostrado diagramas de clase, diagramas de bases de datos. Entonces quiere decir que ya se tienen por lo menos a un 80% las historias de usuario, los requerimientos funcionales, por lo cual ya se puede proceder a la realización de este tipo de diagramas, ¿no? O la realización o el desarrollo de las bases de datos y las clases. Entonces, hay que proseguir. Stephanie, felicidades por el avance, por ir un paso más allá en lo que se tiene planificado en la materia. Ahora yo te voy a pedir que hagas el estudio de viabilidad, obviamente con el lineamiento que les estoy pidiendo cada clase, avanzamos y les pido algo en base a lo que avanzamos, ¿no? El estudio de viabilidad seguramente ya va a tener con cómo se va a manejar, por ejemplo, o si es que se va a manejar tipos de algoritmos que tienen que ver para sacar el número de factura con el NID de la empresa o algún tipo de algoritmo, ¿no es cierto? ¿Se tiene ya eso, Stephanie? Sí, lo he ido trabajando. Como la anterior clase no pude asistir, no sabía bien hasta dónde había que hacer la corrección, entonces quise adelantar esta parte, pero sí la viabilidad la tengo, no está completa, pero sí la voy a completar para la siguiente. Más bien tenía una pregunta, y que este sistema, bueno, el proyecto o la propuesta que estamos presentando cada uno de nosotros, al final, bueno, ¿hasta cuándo tendría que estar listo? No sé si es un proyecto que lo vamos a hacer como que hasta el final de la materia y tenemos que llegar a esa fase de desarrollo del prototipo, o solo es la parte del modelado, la parte de la documentación. Ya, sí, vamos a llegar a la parte de prototipo, por lo menos. Sería buenísimo llegar a la parte de desarrollo como tal, ¿no es cierto? Con validaciones, pruebas, manual de usuario, etcétera. Sin embargo, en donde no tenemos que enmarcarnos es en la asignatura de gestión, ¿no es cierto? Gestión tiene que ver mucho con lo que ustedes están aprendiendo, la gestión de requerimientos, gestión del análisis, gestión del tiempo, de eso se basa, ¿no es cierto? La gestión, cómo ustedes van a gestionar su tiempo, cómo van a gestionar sus recursos para poder llegar a un objetivo que es el producto final como un software desarrollado o un sistema desarrollado en base a metodologías, técnicas y herramientas que tienen que ver con la gestión de sistemas, ¿no es cierto? Sería buenísimo que llegásemos al desarrollo como tal, defendiendo un sistema al finalizar la asignatura, que si no estoy seguro es en noviembre, entonces tenemos mucho tiempo por delante. Sin embargo, yo estoy haciendo hincapié, ¿no es cierto?, en cada aspecto importante de la materia y en los puntos que se nos ha asignado por el instituto. Entonces, vamos a llegar a eso. Me gustaría llegar hasta el desarrollo. Sí o sí tenemos que llegar al prototipo, porque una de las fases en la gestión de sistemas es
utilizar las metodologías de prototipado, ¿no es cierto? Así como vas a utilizar la herramienta de Wireframe para realizar la maquetación, que es muy importante ya cuando se llega al prototipo. Entonces, en diseños de interfaz de usuario, algún tipo de navegación, ¿no es cierto? Mejora también de la navegación entre las interfaces de usuario. Sería buenísimo llegar a eso, porque eso es una parte de la gestión también del sistema. Entonces, me gustaría que vayamos viendo la viabilidad. Sí, con respecto a la pregunta, Stephanie, sí, me gustaría que lleguemos a eso. Pero sí o sí vamos a llegar hasta el prototipado. Entonces, vayamos viendo esta viabilidad, porque en el sistema que tú estás proponiendo, seguramente hay alguna interacción con alguna entidad como impuestos, ¿no es cierto? Impuestos nacionales, que tal vez te tienen que dar un código para poder realizar el tipo de facturación o la numeración de las facturas, ¿no? Los códigos de la factura para poder realizar las declaraciones, por ejemplo. Entonces yo creo que va a haber mucha interacción con impuestos nacionales. Hay que ver la viabilidad, si es que nosotros podemos trabajar ya directamente con impuestos nacionales para poder realizar la propuesta a su completitud. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, Stephanie. No, Inge, la verdad es que sí estaba viendo esa parte de la viabilidad y la comunicación que se tendría que tener con algunas organizaciones externas. Y según lo que pude investigar, en el caso de impuestos nacionales que regula el tema de las facturas, del NIT y todo aquello, es un poco complicado ya que como la propuesta sí está dirigida, se necesita varios requisitos que se tiene que presentar como organización, no como equipo de desarrollo, para que se pueda asignar y se pueda validar las facturas. Por eso ponía en la parte de límites que las facturas se van a hacer solo a nivel prototipo, tipo comprobante, y no se van a hacer de manera real, ya que existe esa limitancia en la conexión con impuestos nacionales y con los requisitos que ellos piden. Entonces, eso lo voy a incluir en la parte de viabilidad para que la propuesta esté completa. Exacto. Perfecto, Stephanie. Entonces, esta era la presentación de tu anterior avance de proyecto, ¿no? Vamos a ver. Estamos con nuestro Excel. Stephanie, si no tienes calificación, era sobre 10 puntos. Sí, está muy bien. Te ganaste los 10 puntos. Felicidades nuevamente. Entonces, vamos a proseguir con el estudio de viabilidad. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de ustedes, queridos estudiantes. Bien, si no es así, entonces vamos a ir cerrando nuestra clase con la asignación de los temas, ¿no? Ahí tenemos ya la lista de ustedes y la asignación de los temas. Voy a tratar de enviárselo también al grupo de WhatsApp para que ustedes vayan viendo y preparando la participación para la siguiente semana. Y algo muy importante también que quería decirles es que este miércoles con la materia de análisis de diseño no vamos a poder pasar porque se me presentó, bueno, en realidad me puse mal, me vino una taquicardia que no pude controlar, tuve mareos, se me adormeció mi cuerpo. Me están poniendo mañana electrodos, si no me equivoco. Me van a hacer un estudio de Holter para identificar cuál es el problema que tengo. Entonces, el miércoles, a eso de las 8 también tengo que entrar a otro tipo de análisis que tiene que ver también con el estado de mi sistema nervioso. Entonces, en ese sentido, les voy a pedir por favor que la clase del día miércoles con análisis y diseño la vamos a recuperar la subsiguiente semana, o sea, el otro miércoles. ¿Está bien? Eso para que dispongan de sus tiempos, para que dispongan del tiempo, para que puedan utilizarlo en el avance de esa materia. Y pues me gustaría saber si no hay alguna pregunta, ya viendo lo que es la otra materia de análisis y diseño. Bien, entonces eso por favor a tomarlo muy en cuenta. Este miércoles no vamos a pasar clase
y nos vemos directamente el lunes que viene con la asignatura de gestión de sistemas. Bien, muchísimas gracias, queridos estudiantes, que tengan una buena noche, un buen fin de semana, buen feriado, aprovechenlo, cuídense mucho, por favor, de su salud, que Dios lo bendiga y que descansen esta noche. Muchísimas gracias. Buenas Hasta noches, luego. Inge, que se Hasta luego, recupere. Inge, que se recupere. Hasta luego, Inge, Muchísimas que le vaya gracias. bien. Gracias, Jesús, gracias, Wendy, gracias, Stephanie, a ustedes también.